Bueno, hoy tenemos una pregunta muy interesante sobre cómo interpretar la Biblia. Muchos dicen hoy, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Así que, a lo largo del Evangelio de Mateo, tienes estas constantes inserciones que aprovechan los detalles para que su audiencia se asegure de que sepan que este tipo, Jesús, es la persona que están esperando. Está cumpliendo el reinado davídico. Es el profeta, como Moisés, que se predijo en la Torá, y está logrando estas cosas. ¿Es esto lo que quieres decir cuando dices que la Biblia está escrita para ti, pero no a ti? Me gusta eso. Sí. Sí. Está bien, no está escrito para ti, pero está escrito por ti. Esa pequeña palabra por está cargada de cuestiones teológicas, hermenéuticas y ya sabes, incluso filosóficas. ¿Es verdad? Bueno, bienvenidos a Verdad sin Límites, donde buscamos la verdad de Dios sin compromisos ni límites y examinamos temas difíciles a través del lente de las Escrituras. Y ahora, quizás has escuchado a un pastor o profesor en el seminario o maestro bíblico o apologista usar esa frase, ¿ok? Que fue escrito para nosotros, pero no a nosotros. Y honestamente, dependiendo de lo que alguien quiera decir con ello, realmente hay una verdad importante ahí. Pero también hay un peligro. Porque algunos cristianos escuchan esa frase y comienzan a preguntarse o decidir, entonces la Biblia no se aplica a mí hoy. O hay partes de las Escrituras que ahora son principalmente irrelevantes, porque no fue escrita la Biblia a mí, solo a ellos en los antiguos tiempos bíblicos. O pueden decir, ¿deberían los cristianos desligarse de partes del Antiguo Testamento? ¿O las enseñanzas de Jesús solo aplicaban a los judíos del primer siglo? Así que hoy vamos a analizar cuidadosamente este tema. Y vamos a hablar sobre, por ejemplo, de dónde vino la frase. ¿Quién la popularizó? ¿Por qué la gente la usa? Los argumentos a favor y en contra. ¿Y cuál debería ser realmente el entendimiento bíblico equilibrado en cuanto a esta frase, que se usa mucho? Así que entremos en el tema, ¿no? Ahora, ¡ya! Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. ¿De dónde vino esta idea de cómo la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros? Bueno, primero, antes que nada, la frase en sí no se encuentra en la Biblia. No encontrarás un versículo que diga, la Biblia fue escrita para ti, no a ti. ¿Ok? Es un eslogan moderno creado por diferentes influenciadores y maestros cristianos de la Biblia. Y ahora sí tiene ciertos matices que en realidad son mucho más antiguos que la frase moderna. Y los cristianos siempre han reconocido que los libros de la Biblia tuvieron audiencias originales, obviamente. Eso es el comienzo de una hermenéutica básica. Y ahora hablamos mucho de esa palabra, de la hermenéutica. Significa el arte de interpretar correctamente la Biblia. Por ejemplo, frecuentemente se menciona directamente a quién escribía o hablaba el autor. Directamente se revela ahí en la Biblia. Se dice. Por ejemplo, Moisés escribió o habló a Israel. Isaías a Judá. Pablo escribió a las iglesias como Corinto y Éfeso, y también Juan con el libro de Apocalipsis, que fue enviado a las 7 nombradas iglesias de Asia Menor. Eso simplemente es una realidad histórica.
Y reconocer eso en realidad es parte de una interpretación bíblica responsable. Un buen intérprete pregunta, ¿quién estaba hablando o escribiendo aquí? ¿A quién estaba hablando? ¿Bajo qué pacto? ¿O qué tiempo histórico? ¿O en qué contexto cultural? ¿Y qué verdades eternas se aplican a nosotros hoy de lo que decían en ese tiempo? Así que la idea detrás de la frase no es nueva realmente. La frase se volvió especialmente popular en años recientes a través de pastores y maestros de la Biblia y también los que hacen podcasts, ¿ok? que enfatizan el contexto histórico y las distinciones entre los diferentes tiempos de la Biblia y contextos y circunstancias. Pero vamos a ver ahora el lado positivo de la frase. Hablemos de por qué la gente usa esta frase. En realidad, sí hay varias muy buenas razones por las cuales usan esa frase de que la Biblia fue escrita para nosotros, no a nosotros. Bueno, número uno es que fomenta el contexto correcto. Probablemente este sea el punto más fuerte. La Biblia fue escrita en una historia real, entre personas reales. No es imaginaria la Biblia. Pablo estaba escribiendo a iglesias reales enfrentando problemas reales. Cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, trae el capote que dejé con Carpo. Eso fue literalmente dirigido a solo Timoteo. ¿Okay? No significa que cada cristiano hoy necesite salir a buscar el abrigo de Pablo. ¿Okay? Así que reconocer la audiencia original sí importa, ese contexto de la audiencia. Pero también por la segunda buena razón de la frase es que ayuda a evitar malas interpretaciones. A veces los cristianos toman versículos completamente fuera de contexto y fuerzan un significado o aplicación actual que el autor jamás pretendió ni imaginó por lo que dijo o escribió. Por ejemplo, tomar promesas dadas específicamente al Israel nacional y automáticamente aplicarlas de manera idéntica a los Estados Unidos o a los argentinos o colombianos modernos, ¿ok? O tratar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento como obligatorias para la iglesia, para nosotros hoy en día. La buena hermenéutica pregunta o hace estas preguntas. Número uno, ¿qué significaba originalmente lo que dijo, lo que se lee ahí? ¿Cómo se aplica hoy? Eso es una interpretación simple, sencilla, bíblica, sana y sólida. Y ahora, la tercera cosa buena de la frase es que reconoce la revelación progresiva de Dios al hombre. Lo que quiero decir es que es obvio que Dios reveló la verdad a lo largo de la historia, todo en continuidad y en unión, pero de paso a paso. La Biblia se desarrolla paso a paso. Por ejemplo, vemos primero la creación, después los patriarcas, la ley mosaica, los profetas, Cristo, después la iglesia y después la profecía futura. Vemos esa progresión, ¿no? La teología dispensacional especialmente enfatiza estas distinciones reveladas por Dios, mientras que otros sistemas teológicos intentan convertir esas distinciones en otra cosa que no fue la intención del autor. Por ejemplo, el profeta o quien fuera que escribió eso en la Biblia. Pero eso será un tema para otro episodio, otro día, ¿ok? Pero
vamos a ver también dónde comienzan los problemas con la frase. ¿Qué son las malas cosas de la frase? Y ahora aquí es donde surgen las preocupaciones. La frase puede volverse peligrosa si se lleva demasiado lejos de lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, número 1, puede crear distancia de las escrituras. Puede crear una distancia de las escrituras de algunos creyentes. Es decir, algunos van a empezar a pensar, bueno, si no fue escrita para mí, entonces quizá realmente no se aplica a mí, por lo menos en algunas porciones de la Biblia. Eso no está nada bien, ¿ok? Porque la misma escritura dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Okay? Y explica para qué es útil. Y ahora observa de ese versículo, dice toda la escritura, sin importar cuándo fue escrita y para quién. Fue dada para ser leída y usada en la vida real, y no solo las partes dirigidas directamente a los judíos en el Antiguo Testamento, a los gentiles en las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento todavía nos enseña acerca de Dios, la santidad, el pecado, la redención, la profecía, la sabiduría, el Mesías venidero, todo eso y más. Y también puede conducir una mala razón, una mala cosa, por decir, de la frase, o resultado mejor, consecuencia, puede conducir al hiperdispensacionalismo. ¿Okay? Algunos grupos extremos entre los dispensacionalistas dividen las escrituras en manera tan agresiva, las fragmentan en pedacitos tan pequeños que realmente no están justificados por la Biblia. Afirman que las enseñanzas, o algunas de las enseñanzas terrenales de Jesús no eran parte de la iglesia, o no eran para la iglesia. Por ejemplo, el Sermón del Monte no se aplica hoy, o en Mateo 24, parte de eso a la iglesia, parte a Israel, cuando realmente él estaba contestando a las preguntas de los judíos en específico. Por otro lado, puede causar una consecuencia de que uno piensa que el bautismo no es necesario, o que la comunión tampoco es necesaria, o que grandes secciones de los evangelios, los 4 evangelios, son principalmente solo para judíos. Eso no tiene sentido, pero algunos lo hacen. Eso va mucho más allá de las distinciones bíblicas intencionadas, ¿okay? Por los autores de los libros de la Biblia. El dispensacionalismo equilibrado reconoce estas distinciones sin despedazar la Biblia en piezas desconectadas. Existe continuidad y progresión en lo que Dios está haciendo para revelarse a sí mismo y sus propósitos al hombre y para que Él sea glorificado siempre y en el final y en el futuro eterno. También otra consecuencia de la frase mal usada puede debilitar involuntariamente o voluntariamente la autoridad bíblica. Es decir, que si uno piensa que no toda la Biblia es relevante para hoy, lo cual es una mentira, entonces muchos tendrán la tendencia de apartar partes de la Biblia porque creen que es tan antigua, es para otras personas en tiempos antiguos que no tiene nada importante para nosotros hoy. Eso no es verdad y la Biblia misma nos explica eso. Y Jesús mismo enseñó lo mismo, que toda la escritura es útil para enseñarnos y más. Como leímos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, no solo las partes que piensa uno son lindas y alentadoras nomás. ¿Okay? Bueno, ¿qué dice realmente entonces la Biblia sobre esto de que fue escrita para nosotros y no necesariamente a nosotros?
Bueno, irónicamente, las mismas escrituras apoyan parte de este concepto. Escucha lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 15 y el versículo 4. Él dijo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y eso es fascinante y muy directo. Es claro, Pablo dice explícitamente que las escrituras anteriores fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que definitivamente existe un principio bíblico de que la revelación de Dios anterior beneficia a los creyentes posteriores. Pero observa, Pablo no dice que las escrituras anteriores sean irrelevantes. Dice que nos instruyen. Por ejemplo, dice esto en 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11. Dijo Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Otra vez, los eventos históricos relacionados con Israel fueron preservados para que los cristianos aprendamos de ellos. ¿Ok? Así que el contexto importa, pero también la aplicación. Hay un equilibrio ahí. Y la aplicación sale del contexto. Entonces, ¿qué es el entendimiento equilibrado? ¿Cuál es la forma correcta de entender todo esto? Bueno, el equilibrio respecto a la idea de que la Biblia fue escrita para nosotros y no a nosotros, podemos entenderlo así. La Biblia fue escrita a audiencias históricas reales, bajo contextos reales de pacto, en circunstancias históricas y culturales reales, pero porque fue inspirada por Dios por completo, fue conservada para todos los creyentes de todas las generaciones, para que podamos ver el cuadro completo de lo que reveló Dios y las obras de Dios, y para que veamos quién es Él y cómo llegar a Él para ser salvo. Así que una mejor manera de expresar esa frase sería esta, o algo tal cual. La Biblia fue escrita a personas específicas en la historia, pero preservada por Dios para informar y enseñar a todos los creyentes del pasado, presente y futuro. Por decirlo algo así, eso evita ambos extremos, evita aplanar todas las distinciones entre pactos y tiempos, periodos de historia. También evita desconectar a los cristianos de grandes porciones de las escrituras. También permite que las personas ignoren las partes que no les gustan o que no quieren tomarse el tiempo para entender. ¿Okay? Puede evitar todo eso, o ayudar a evitar todo eso. Voy a dar un ejemplo práctico, por ejemplo, de cómo funciona esto. Tomemos la carta a los Filipenses de Pablo. Pablo originalmente la escribió a creyentes en la ciudad de Filipos. Así que técnicamente fue escrita a ellos. Pero cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, ¿eso aplica a los cristianos de hoy día? Absolutamente. ¿Por qué? Porque aunque no somos la audiencia original, no importa. La verdad eterna todavía se aplica a todos. Así es cómo funciona la interpretación correcta, aplicando lo que dice la frase, ¿okay? Nueva que formamos. Primero entiendes que el significado original, luego determinas el principio eterno y después lo aplicas a nosotros hoy en día, ¿okay? A la vida diaria. Bueno, entonces, ¿es cierta la frase la Biblia fue escrita para nosotros y no a nosotros? Bueno, en parte sí,
pero por sí sola es incompleta y puede volverse engañosa si no se explica bien. La Biblia no es simplemente una colección antigua de documentos históricos con grandes secciones viejas que podemos ignorar. Es la palabra viva de Dios. Y aunque entender el contexto es esencial, los cristianos nunca deberían desconectarse de partes de las Escrituras. Tomemos toda la Biblia por completo, porque Dios conservó intencionalmente su palabra para su pueblo en todos los tiempos, lugares, culturas y circunstancias. Toda la Biblia importa, todo se enseña, toda la Biblia revela el carácter de Dios y su plan redentor. Y todo finalmente nos apunta a Cristo y a glorificar a Dios. Bueno, espero que este episodio te haya ayudado a pensar más profundamente en esto, especialmente en cuanto a las Escrituras y cómo interpretarlas bien. Y si quieres que otros beneficien, como tú, de todo esto, de lo que hacemos en Verdad Sin Límites, de enseñar la verdad de Dios, de la palabra de Dios, entonces puedes hacer clic en like, suscríbete y comparte este episodio con los demás. Y recuerda que hay que seguir siempre a Jesús, porque cuando lo haces, siempre seguirás la verdad.